Un gozo poder estar juntos una vez más para meditar en la palabra de Dios. En este día estaremos reflexionando sobre la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. A manera de introducción, me gustaría decir que la Biblia es el libro más vendido desde que se inventó la imprenta en el año 1450 por el alemán Johannes Gutenberg. Tomó 4 años para sacar las primeras 185 copias de la Biblia. La Biblia completa ha sido traducido en 553 idiomas y porciones o libros separados de la Biblia han sido traducidos a 2.932 lenguas de las 6.909 lenguas que hay en el mundo. Ahora tenemos más que nunca antes en la historia cristiana diferentes versiones de la Biblia. Antes teníamos solamente la Reina Valera y la Nácar Columna, pero ahora hay muchas versiones de la Biblia que nos ayudan a entender mucho mejor la palabra del Señor. Tenemos Biblias para niños, tenemos Biblias para jóvenes, para hombres, para mujeres, para ministros. Tenemos diferentes tipos de Biblia. Las hay de diferentes tamaños. Hay Biblias grandes, hay Biblias medianas, hay Biblias pequeñas. Hay Biblias de bolsillo inclusive que pueden llevarse al trabajo. También hay Biblias con letras grandes para mayores y hay Biblias con letras pequeñas que generalmente son más pequeñas, ¿no? Tenemos ahora Biblias de papel o también Biblias digitales. Tenemos la Biblia en USB, podemos ponerla en el carro, podemos ponerla en la computadora, aún en el teléfono podemos tener todas las versiones de las Biblias que hay. Ahora podemos leerlas, pero también podemos escucharlas. Sin embargo, a pesar de esta realidad, de que la Biblia sea el libro más vendido, sin embargo también es el libro menos conocido. Por eso es que en este día queremos hablar sobre la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. Queridos hermanos, porque la Biblia es muy importante en la vida del creyente, ¿sí? La palabra de Dios debe ocupar un lugar importante en la vida del discípulo del Señor. Y no hay sustituto para él. No hay cosa que podemos hacer que sustituya la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas. El mandato del Señor en Josué capítulo 1, versículo 8 dice: nunca dejes de leer este libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Razón tenía Jesús cuando dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras. Necesitamos volver a la palabra del Señor. Necesitamos leer la palabra de Dios, meditar en la palabra. Necesitamos escudriñar la palabra, memorizarla, por supuesto, para obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante la palabra en la vida del creyente? Sin duda hay muchas razones. Permítanme en este día explorar 4 razones por qué es importante la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra de Dios es importante porque purifica nuestras vidas. La palabra limpia nuestras vidas. Hace 2600 años el profeta Ezequiel escribió esto: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ezequiel 36, 25. La palabra es como el agua, tiene un efecto purificador en nuestras vidas. El apóstol Pablo, hablando de la relación entre marido y mujer, haciendo una similitud con la iglesia y el Señor, dice en Efesios capítulo 5, versículo 25-26, en la Nueva Biblia Viva, esto dice: los esposos por su parte deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por ella, para hacerla santa, y la purificó, lavándola con agua por medio de la palabra. El Señor purificó a su iglesia y la lavó con agua por medio de la palabra. Por eso que Ezequiel decía: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. La palabra de Dios tiene un efecto purificador en nuestras vidas.
Es importante en la vida del creyente porque cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando meditamos en ella, sin darnos cuenta, ella nos está limpiando aun cuando no la entendamos. Hace algunos años escuché la ilustración de una niña judía, quien su padre, para dar una lección, le dio una canasta de paja, una canasta de mimbre, y le dijo: hijita, vaya al río y tráigame llena de agua esta canasta. En su ingenuidad, la niña, más o menos de 8 años, la llenó de agua en el río y vino caminando. Pero se dio cuenta que a la mitad del camino el agua se había escurrido porque era de paja. Y luego dijo: no, tengo que correr un poco más rápido para llevarle el agua a papá. Y fue otra vez y la metió. Y comenzó a correr más rápido para ver si llegaba el agua, pero faltando poco distancia, el agua se había escurrido otra vez. Y así lo hizo por varias veces, hasta que ella se cansó y en lugar de ir más rápido, comenzó a ir más lento. Llegó el momento que se cansó y dijo a su papá: papá, perdóname. Lo intenté, pero no pude. Fue un fracaso lo que hice. Entonces el papá le dijo: no, hijita, cuando yo te di esta canasta estaba llena de tierra. Y el hecho de haberla metido varias veces en el agua, mira, ahora está limpiecita. La palabra de Dios hace algo como esto cuando la leemos y la estudiamos, va limpiando nuestras vidas. Por eso que el salmista, en el Salmo 119, versículo 9, decía: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta era: con guardar tu palabra. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor purificó el corazón de los discípulos con la palabra que les dio. Por eso, la palabra es importante en nuestras vidas, porque la limpia. En segundo lugar, no solo limpia nuestra vida, sino la palabra transforma nuestra mente. Uno de los problemas mayores para los nuevos creyentes cuando vienen al Señor es que vienen con mucha filosofía en sus cabezas del mundo. Tuvieron años, décadas en el mundo y esa filosofía se impregnó en nuestra mente. Y entonces cuando llegan a Cristo ellos quieren agradar a Dios, pero sufren una crisis porque con la mente agradan a Dios, pero ven que en su cuerpo se rebela y tratan de hacer cosas que a Dios no le agrada. El consejo de Pablo en el libro de los Romanos capítulo 12, versículo 2 es: no vivan ya según los criterios de tiempos pasados. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la buena voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Esta es en la traducción del lenguaje Dios habla hoy. Nuestro comportamiento está directamente relacionado a lo que pensamos. Así como pensamos, así actuamos. Y me gustaría dar por lo menos 2 ejemplos de lo que dice la palabra de Dios y lo que dice el mundo y cómo esto está en contraposición. El mundo dice: ahorra todo lo que puedas y tendrás más. Retiene, conserva todo lo que puedas y vas a tener más. En cambio, la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 11, versículo 24, aquel que reparte le es añadido más, y quienes retienen más de lo necesario vendrán a pobreza. El mundo dice: retiene y tendrás más. La palabra dice: aquel que reparte tendrá más. Y el que retiene más de lo necesario viene a pobreza. Otro ejemplo es cuando Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién es el más importante, el que es servido o el que sirve? Sin duda, el mundo dice: el que es servido. La gente, los gobernantes que son servidos, los principales, los jefes son servidos. Y son los más importantes ante el mundo. Pero en Lucas capítulo 22 y versículo 26, el Señor dice: pero entre ustedes no será así. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como el que sirve. La Nueva Traducción Viviente. La única manera de poder transformar nuestra mente, sacar la filosofía del mundo que está ahí, para poner el pensamiento del Señor, es la palabra de Dios. Es la única manera como podemos erradicar esa filosofía del mundo que tenemos ahí para renovar nuestra mente y tomar conductas apropiadas de acuerdo a la palabra de Dios.
La palabra de Dios es importante para el creyente porque transforma nuestra mente. Y cuando nuestra mente es transformada y comenzamos a vivir como la palabra de Dios nos manda, vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. La palabra de Dios nos limpia, nos purifica. La palabra de Dios transforma nuestra mente y nuestra conducta. También la palabra de Dios nos guía por el camino que debemos andar. Una buena ilustración de esto es cuando Moisés había muerto y Josué tenía que llevar adelante con el pueblo de Israel, llevarlos hacia la tierra prometida. Josué había acompañado a Moisés por muchos años y él había visto sus sufrimientos. Él conocía que el pueblo de Israel, como dice la palabra, era un pueblo testarudo y rebelde. Ahora él tenía la responsabilidad de guiarlos hacia la tierra prometida y realmente él no sabía cómo hacer. Ahora, por eso le pide a Dios dirección y le pide consejo y se refugia en él. Y el Señor le contesta esto en la palabra. En Josué capítulo 1, versículo 7, le dice: solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. La Biblia de las Américas. Cuida de cumplir con la ley de Dios. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando yo leo este versículo, pienso inmediatamente que este versículo era el GPS o el GPS de Josué para guiar al pueblo de Israel. Este GPS lo llevaría a la tierra prometida. Como ustedes saben, este es un invento maravilloso. Nosotros lo usamos mucho cuando vamos a las iglesias que no conocemos la dirección. Solo basta poner en el aparato o en el celular hacia dónde queremos ir e inmediatamente comienza a guiarnos. Nos dice: vayan de frente, vayan a la derecha, doblen a la izquierda, bajen por tal calle, y luego nos lleva hasta el punto, sin pensar mucho, nos lleva hasta allá. La palabra de Dios es así también. Cuando uno la estudia, la lee, cuando uno medita en ella, dice: si no nos desviamos ni a derecha ni a izquierda, y seremos prosperados donde quiera que vayamos. ¿Cuántas veces estamos frente a situaciones o frente a situaciones en nuestra vida que tenemos que tomar una decisión y realmente no sabemos qué decisión tomar? Es aquí donde la palabra nos ayuda. Es aquí donde la palabra es como una lumbrera en medio de la oscuridad. Como decía el salmista en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es esta lámpara la que nos ayuda a que no nos equivoquemos, evita que nos desviemos del camino, alumbra nuestro camino. Y el salmista en el Salmo 119, 133, él pedía al Señor: ordena mis pasos conforme a tu palabra, porque la palabra es nuestra guía, es nuestra dirección. Ha habido momentos en nuestras vidas sirviendo al Señor en que nos hemos encontrado en disyuntiva y no saber qué decisión tomar. En cierta oportunidad recuerdo que mi esposa y yo estábamos convencidos de que Dios nos estaba guiando a cierto lugar en nuestro ministerio. Pero a medida que eso se afianzaba en nuestro corazón, las puertas se cerraban y como que no era lo que Dios nos estaba mostrando. Y había una lucha en nuestro corazón en saber si era ese lugar o si era esa forma que quería que Dios le ministráramos o no. Dios ya lo había sembrado en nuestro corazón y estamos yendo en esa dirección, pero lo que veíamos en el contexto era totalmente diferente. Pero en ese tiempo estábamos estudiando el libro de Isaías y nos encontramos con el capítulo 46 de Isaías, los versículos 9 al 11, que dicen de esta manera: mi propósito se cumplirá y haré lo que deseo. Lo que he dicho haré que se cumpla, y lo que he planeado lo realizaré. Esto trajo una paz a nuestro corazón, que aunque no veíamos aquello que Dios nos había dicho, confiábamos en esta palabra. Era como que en ese momento esos versículos saltaran de la palabra y Dios nos dijera: esto es para ti. Esta es la respuesta a tu oración. Solamente créela
y yo lo voy a cumplir. Porque el Señor decía, lo que he planeado, lo voy a hacer. La palabra de Dios es nuestra guía. Es muy importante porque ella nos guía el camino por donde debemos andar. Y si no la leemos, no meditamos, no la estudiamos, no vamos a recibir la respuesta que queremos que Dios nos dé. Por eso es importante tener tiempos con la palabra del Señor. La palabra de Dios nos limpia, transforma nuestra mente, nos guía en el camino que vamos a andar. Y en cuarto lugar, la palabra de Dios nos alimenta, nos fortalece. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Me llama la atención de que el apóstol Pedro nos dice que seamos como bebés recién nacidos, que piden a gritos ese alimento nutritivo. Y dice, deseen con ganas la leche espiritual pura para que por ella crezcan para salvación. Hermosa figura esta del bebé recién nacido, porque cuando el bebé tiene hambre grita desesperadamente, grita muy fuerte como si estuviera muriendo, pidiendo alimento. Y una vez que la mamá lo toma en sus brazos, le da la leche materna, queda tranquilo, queda satisfecho, hasta unas horas después que hace luego lo mismo. Y la segunda manera que me llama la atención de este bebito es que cómo crece. Tenemos con mi esposa nuestro nietecito que nació hace 3 meses y 1 semana, y realmente nació muy pequeñito. Y ahora, después de 3 meses de alimentarse con esa leche materna, cómo está grande, cómo está fortalecido, cómo está saludable. Así como la leche materna alimenta al bebé, así también la palabra de Dios, la leche espiritual, nos ayuda a crecer saludablemente. En estos días pasados estaba leyendo acerca de la alimentación y aprendí que una buena alimentación nos mantiene saludables, nos ayuda a desarrollar bien las actividades que tenemos y nos previene de toda enfermedad. Por eso dicen que la mejor medicina es una buena alimentación. Y también aprendí que debemos comer una comida balanceada, porque los diferentes alimentos tienen diferentes nutrientes. Por ejemplo, los carbohidratos que necesita nuestro cuerpo, las grasas, las proteínas, las vitaminas, los minerales se encuentran en los diferentes tipos de alimentos. Por eso es que nos animan, nos motivan a tener una comida saludable, balanceada, con todo lo que nuestro cuerpo necesita. Y estos nutrientes se encuentran en los diferentes alimentos. Lo encontramos en el arroz, en los cereales, en las menestras, en la leche, en los huevos, en las frutas, las verduras. En todo eso se encuentra lo que nuestro cuerpo necesita. Y eso es muy importante para tener una buena salud. Me puse a pensar en lo que la palabra de Dios produce en nosotros. Todo lo que ella contiene, que nos alimenta y nos ayuda a estar saludables, fuertes, que nos ayudan a prevenir cualquier tentación que podamos enfrentar. También me puse a pensar que el no tenerlo, así como el alimento material, que nos causa anemia y nos pone débiles y propensos a caer en cualquier enfermedad. De igual manera la palabra de Dios. Aquí algunos nutrientes que les llamo yo, entre comillas, vitaminas, que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas, cuando la leemos, la meditamos, cuando la estudiamos. En primer lugar, la palabra nos da vida. La palabra no solamente nos da un conocimiento teórico, sino nos da vida. Jesús dijo en Juan 6:63, porque las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Cuando comemos la palabra de Dios, estamos comiendo el espíritu de esa palabra y la vida que Dios nos da. También aumenta nuestra fe. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando nos alimentamos con la palabra, nuestra fe crece y se fortalece. También nos da sabiduría. ¿Queremos sabiduría? Vayamos a la palabra. Dice Salmo 119, 97 y 98, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Luego dice, más de los que me
más sabio que los que me enseñan, y más aún que los viejos que tienen experiencia. La sabiduría viene de la palabra de Dios. También la palabra de Dios nos consuela en tiempos de tristeza, en tiempos difíciles. Dice el Salmo 119, 52, me acordé de tus dichos antiguos y me consolé. Tu palabra me consoló. También nos previene de caer. Como dice el Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando leemos la palabra, estamos fuertes frente a cualquier tentación y nos evita caer en tentación, en pecado. También dice la palabra de Dios que es nuestro escudo y también es nuestro refugio. En tiempos difíciles es nuestra roca, nuestro escudo, donde podemos ir. Dice la palabra de Dios, mi escondedero y mi refugio eres tú. En tu palabra he esperado. También es un motivo de deleite, dice la palabra del Señor. Tus mandamientos fueron mi delicia. Salmo 119, 143. La palabra nos da paz en tiempo de tribulación, de angustia. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Salmo 119, 165. La palabra de Dios nos trae gozo. Dice el Señor, me regocijaré en tus estatutos. Salmo 119, 16. Y finalmente, es el mejor postre. Es más dulce que la miel, decía David. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Son y dulces más que la miel y la que destila del panal. Qué tremendas cosas. Todo lo que nos da la palabra de Dios. Nos da paz, nos da gozo, nos da consuelo, nos da sabiduría, nos da protección, nos da vida, aumenta nuestra fe. Todo eso necesitamos para crecer saludables y estar firmes, fuertes ante cualquier tentación. La palabra de Dios nos fortalece y nos alimenta. A manera de conclusión, me gustaría decir, otra vez recapitular, por qué es importante la palabra de Dios en la vida del creyente. En primer lugar, porque nos purifica nuestros corazones, nos limpia. En segundo lugar, transforma nuestra mente y nos ayuda a hacer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En tercer lugar, nos guía en nuestro camino y en la toma de decisiones. Y en cuarto lugar, nos alimenta, nos fortalece. Eso hace la palabra de Dios en nosotros. Cada día, cada uno de nosotros, por lo menos 3 veces al día, comemos. Algunos hasta 5 veces, porque aquí en Colombia tienen las 9 y las 11, que son comidas que se comen entre los alimentos principales, a manera de refrigerio. Dicen los estudiosos en alimentación que más o menos tomamos mínimo 1 hora para alimentarnos, porque sabemos que alimentarnos nos mantiene saludables, nos da energía y evita que nos enfermemos. Queridos hermanos, la pregunta es ¿cuánto tiempo pasamos con la palabra de Dios? Si sabemos que nos da todos estos beneficios, ¿cuánto tiempo pasamos cada día con la palabra del Señor? Es mi oración que lo que dijo el profeta Amós en el capítulo 8, versículo 11, se cumpla en nuestros días. Él dijo lo siguiente, y me encanta esta palabra. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales mandaré hambre en la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Hace algunos años atrás aprendí lo que se conoce como la ley de las 4D. Son 4 palabras que empiezan con D, que nos ayudan a cambiar de hábitos y a tomar decisiones firmes. La primera palabra es la palabra deseo. Nada sucede si no hay deseo. Tenemos que anhelar, tenemos que desear apasionadamente algo para poder lograrlo. Dice el Salmo 84, 2, deseo con todo el alma estar en los patios de tu templo. Me muero por llegar a ellos. Este fue el mismo salmista que dijo, mejor es un día en tu templo que 1000 fuera de ellos. Y dice, anhelo estar por lo menos en la puerta de tu casa para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz. Deseo. Pero el deseo por sí solo no falta. No es suficiente. Hay muchas personas que tienen el deseo, pero no pasa nada en sus vidas. Entonces hay una segunda palabra que es tan importante y esa es decisión. Tenemos que mover nuestra voluntad a tomar una decisión,
a ser firmes en tomar una decisión. Como el salmista decía en el Salmo 119, 147, él decía esto: me levanto temprano, aún antes que salga el sol. Clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Él se levantaba a las 5 de la mañana o 4 de la mañana, dice, y hacía dos cosas: clamaba a Dios en busca de ayuda, oraba, y también esperaba en su palabra. Leía la palabra de Dios, meditaba en la palabra de Dios. Decisión, es tan importante el deseo, pero también la decisión. Pero hay personas que tienen el deseo y toman la decisión muchas veces, pero no son perseverantes, no continúan, no son disciplinados. Aquí viene la tercera palabra: disciplina. ¿Qué significa? Ser perseverante. Disciplina significa: lo voy a hacer cuando tenga ganas y cuando no tenga ganas. Lo voy a hacer cuando haga frío o haga calor, cuando esté alegre o esté triste. Lo voy a hacer, seré perseverante. Y dice la palabra en Hechos 2:42 acerca de la iglesia primitiva, que cada día ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las casas y en el templo también perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la cuarta palabra es una añadidura. Si tenemos el deseo de buscar a Dios cada mañana y su palabra, si tomamos la decisión de ser firmes y hacerlo, cueste lo que cueste, si somos disciplinados y lo hacemos cada día, la palabra cuarta viene por añadidura, que es deleite. Dice la palabra del Señor en el Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En este día te invito a que hagas un compromiso con el Señor para desear la palabra del Señor, para tomar la decisión de estar en su presencia cada día, para ser disciplinado, ser perseverante y para que finalmente puedas deleitarte en el Señor. Si esa es tu decisión, te invito a que hagas conmigo esta oración. Señor, reconozco que he sido descuidado con tu palabra, pero hoy me comprometo contigo a separar un tiempo para buscarte en tu palabra. Ayúdame a desear estar en tu presencia cada día. Ayúdame, Señor, para que hoy mi decisión sea firme. Quiero ser disciplinado, perseverante, Señor. Y estoy seguro que si hago mi parte, como dice tu palabra, me deleitaré en ti y tú concederás las peticiones de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que empieces un camino hermoso, deleitándote en la palabra de Dios. Cada día el Señor tiene una promesa para ti. Cada día son nuevas sus misericordias. Y Él quiere ayudarte a crecer fuerte, saludable. Y a soportar y a estar fuerte para vencer toda tentación que se presente en tu vida. Yo estoy seguro que lo vas a lograr. Empieza hoy con el Señor y vas a ver el cambio tremendo que va a haber en tu vida. Que Dios te bendiga. Amén.